al tratamiento, la primera fase se inicia con el manejo con fármacos. El primero que hay que considerar, si no hay ninguna contraindicación como enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, es metotrexate. En caso de que existiera contraindicación para este fármaco, se puede empezar con otros fármacos como leflunomida, sulfasalacina o hidroxicloroquina. Cualquiera de estos dos tratamientos puede combinarse con glucocorticoides a corto plazo para controlar la inflamación. Se hace una evaluación en 3 a 6 meses y vemos si se alcanza el objetivo de respuesta. De ser así, se continúa con cualquiera de los tratamientos que se haya iniciado. De no lograrse respuesta, se considera como fallo de fase 1 y pasaríamos a la fase 2. En esta fase del tratamiento hay que considerar la presencia o no de factores pronósticos desfavorables, los cuales incluyen valores elevados de factor reumatoide, la presencia de valores elevados de anticuerpos anti-CCP o que ya existan erosiones en las radiografías de los pacientes con artritis. Entonces, en caso de existir cualquiera de estos factores, hay que añadir al tratamiento ya iniciado con fármacos un biológico. Aquí se recomienda iniciar con inhibidores del factor de necrosis tumoral. En caso de que no haya factores pronósticos desfavorables, se puede iniciar un segundo fármaco. Por ejemplo, si se inició con metotrexate, se puede iniciar asulfidina o sulfasalacina o hidroxicloroquina. Se evalúa al paciente en 3 a 6 meses. En caso de que se tenga el objetivo, se continúa este tratamiento. En caso de no lograrse la respuesta, se añade un fármaco biológico. Entonces, siempre que se inicie un fármaco con biológicos, siempre debe ir acompañado de tratamiento con fármacos. Y la evaluación nuevamente es en 3 a 6 meses. En caso de que no exista respuesta, se considera como fallo de esta fase y se pasaría a la última fase del tratamiento, que es continuar con un agente biológico más el fármaco sintético. En caso de que nosotros hayamos iniciado con el bloqueador del factor de necrosis tumoral, tenemos la opción de cambiar a un segundo bloqueador. Por ejemplo, si iniciamos con infliximab, cambiar de manejo a etanercept, o bien cambiar definitivamente a otro biológico que actúe sobre otra interleucina, por ejemplo, rituximab, tocilizumab o abatacept. Y nuevamente se evalúa el paciente en 3 a 6 meses. En caso de que haya respuesta, se continúa con el manejo instaurado, y en caso de que no, existe la posibilidad de cambiar entre estos biológicos, intercambiarlos, nunca usarlos al mismo tiempo. O sea, el tratamiento ya con biológico es solo un biológico con el fármaco modificador de la enfermedad sintético. Para hablar de la epidemiología de esta enfermedad en nuestro país, bueno, nos vamos a valer de una revisión que hacemos llamada Patient Opportunity Market, que es en base a revisiones epidemiológicas y de diferentes bases de datos, se hace una proyección en cuanto a las estadísticas en nuestro país. Tomando en cuenta el censo de población del 2010, teníamos una población de alrededor de 112 millones de habitantes, dividida en mayores de 20 años, alrededor de 68 millones, y menores de 20 años, 43 millones de habitantes. Y tomando los datos de un estudio del 2005 del doctor Garzón en cuanto a prevalencias de enfermedades reumáticas, pues nos hablaba aquí de una prevalencia de aproximadamente 2.600 casos por 100.000 habitantes mayores de 20 años. Haciendo la proyección, pues tenemos una prevalencia de alrededor de 1.788.000 personas con artritis reumatoide en nuestro país. Tomando en consideración un comunicado del 2007 del doctor Arce, de reumatólogo de Pemex, teníamos una prevalencia de artritis idiopática juvenil en pacientes menores de 20 años, de 18 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ya haciendo la suma total, alrededor de pacientes con artritis reumatoide y artritis idiopática juvenil, 1.700.000 habitantes. Y bueno, comparando los datos según un estudio de este año que fue publicado en el Journal de Rheumatology, tenemos una prevalencia de 1.6 por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años. Entonces, haciendo la misma proyección en esta población nacional del 2010, pues tenemos una prevalencia de 1.700.000 habitantes, muy parecida a la que obtuvimos con los datos del 2005. De acuerdo a la distribución hombre-mujer, tenemos una relación de artritis reumatoide de 3.9 casos en mujeres por cada caso en hombres, y eso nos da
a alrededor de 1.300.000 mujeres con artritis reumatoide y 420.000 hombres con esta afección en nuestro país. Los principales grupos de edad afectados van desde los 20 hasta los 70 años y concentrándose el mayor número entre los 20 hasta los 59 años de edad. También tenemos que existen otras enfermedades reumatológicas en el país, de acuerdo a este mismo estudio del 2005. También tenemos los principales esquemas de tratamiento que, de acuerdo a un estudio que se realizó en el 2007 por el doctor Goicoechea, pues podemos hacer la misma proyección de acuerdo a los datos del INEGI. Tomando datos de las consultas externas de los principales servicios de salud, pues podemos saber qué tanto o qué porcentaje de pacientes es atendido en cada una de estas instituciones. Otro de los servicios con los que contamos en CPP es el servicio de tracking. Esta herramienta nos va a dar datos acerca de los hábitos prescriptivos de los médicos, y esto lo tenemos gracias a los datos que nos reportan los médicos de forma continua y sistemática y en periodos de tiempo determinados. Las plazas cubiertas son el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, y bueno, tenemos información en el caso de artritis reumatoide que va desde mayo del 2009 hasta mayo del 2011 con un total de aproximadamente 5,000 casos. Entonces, tomando los datos del tracking de enero a diciembre del 2010, este periodo está constituido por 2.400 pacientes. Es importante mencionar que en esta muestra todos los pacientes son tratados con agentes biológicos. Entonces, en nuestra muestra observamos una distribución muy parecida de artritis reumatoide en cuanto a sexo: 89% de mujeres afectadas versus 11% en hombres, una edad de aparición o una edad de concentración de pacientes entre los 38 hasta los 55 años de edad, y un tiempo de evolución que va desde un mes hasta 43 años, en promedio 9 años. Y bueno, de acuerdo a nuestra muestra vemos que pacientes con artritis reumatoide van a tener una positividad al factor reumatoide en un 87% de los casos, lo que corresponde con la literatura mundial. En esta muestra solo existe una determinación de anticuerpos anti-CCP en 11%, y esto probablemente derivado a que previo al 2010 no se consideraba como un factor de clasificación. Las alteraciones radiológicas ya se presentaban en el 62% de los pacientes y se realizó determinación de proteína C reactiva en un 80% de los pacientes. En cuanto al comportamiento clínico, pues como el resto de la literatura, las principales articulaciones afectadas son las articulaciones pequeñas de las manos, y el gran número de pacientes, la gran mayoría, un casi 60%, va a estar en clase funcional 2. En cuanto a los esquemas del tratamiento, como comentamos, pues todos nuestros pacientes van a estar tratados con biológicos, y vemos diferentes de biológicos o porcentaje de acuerdo a la clase funcional, también de acuerdo a la institución en la que es tratado el paciente y de acuerdo a los grados de actividad. Entonces, podemos tener diferentes usos de biológicos de acuerdo a estos factores. También vemos cómo ha cambiado las tendencias en cuanto al uso de biológico, cómo disminuye el uso de ciertos biológicos en el mercado y cómo van en aumento, e incluso aparecen biológicos que previamente no eran utilizados entre los médicos. También tenemos por líneas de tratamiento cuáles son los biológicos que se utilizan o en qué orden se utilizan si se llega a presentar falla el tratamiento. También tenemos en CPP otra de las herramientas llamada análisis de competitor. Este servicio permite obtener información trimestral de médicos que nos reportan en el Distrito Federal acerca de qué productos los visitan con mayor frecuencia, qué mensajes están transmitiendo, qué atributos son más apreciados de esos productos para la enfermedad. Lo que obtenemos de esta información, podemos optimizar estrategias en cuanto a los mensajes y materiales de comunicación para los productos. Permite establecer diferencias entre las diferentes marcas de productos en el mercado. Entonces, tenemos con esta información cuáles son los principales productos que vienen a la mente del médico cuando se les pregunta acerca de los tratamientos acerca de artritis reumatoide, cuáles son los principales mensajes que recuerdan los médicos acerca de los productos, pueden ser en términos de respuesta o de forma de administración. Asimismo, cómo van ganando lugar en la mente del médico los productos de acuerdo precisamente a todas estas estrategias. Y por último, el servicio de audit
En este servicio podemos ver cuáles son las principales enfermedades reumatológicas tratadas en México, cuáles son los principales médicos que las tratan y sus principales hábitos prescriptivos, y esto se logra gracias a una muestra de médicos certificados que actualmente tenemos en CPP, aproximadamente del 10% de los médicos certificados por el Colegio de Reumatología.